En este video vamos a ver cómo trabajar con datos en secuencias. Vamos a ver cómo realizar las diferentes pruebas y voy a ahondar un poquito más sobre regresión. Entonces la primera prueba que hemos visto es la prueba de tendencia de Spearman, que lo que va a hacer es determinar si la longitud de los intervalos varía en el tiempo o espacio. O sea, si el tiempo que pasa entre un evento y otro para una misma serie, para un evento que es el mismo a través del tiempo o el espacio, si esa diferencia entre la aparición o ocurrencia de eventos varía. Entonces lo que tenemos es un vector donde tengo la ubicación de ese evento en el tiempo o espacio, y lo que voy a realizar es calcular esos intervalos de ocurrencia. Aquí lo realizo por medio de un for loop donde agarro, primero creo el vector vacío, agarro de 1 a n-1. Ahorita les explico por qué. Y cada elemento del vector va a ser llenado de esta fórmula. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Voy de 1 a n-1 porque aquí voy a compensar por ese último valor. Entonces, el primer elemento que voy a usar va a ser 1. Entonces, el elemento 1 de este nuevo vector va a ser el elemento de x 1 más 1, o sea, el 2, menos el 1. Entonces, este menos este. El elemento, entonces ya cuando terminamos con eso pasamos al 2. El elemento 2 de h va a ser el elemento 2 más 1, 3 de x menos el elemento 2. Y así voy sucesivamente hasta que llego a n-1, que digamos es 15. ¿Por qué? Porque voy a agarrar el 15 más 1, 16, que sería el total de elementos que tengo, y 16 menos 15. Y entonces es una forma de iterar, pero haciendo uso del mismo vector. Como estamos trabajando con la prueba Spearman, hay que rankear, hay que pasar esos datos a datos rankeados. Entonces aplicamos la función rank sobre ese nuevo vector de intervalos, y ya, había generado un vector de intervalos de 1 hasta n-1 cada uno. ¿Por qué hasta n-1? Porque si tengo 10 datos voy a tener 9 intervalos, ¿verdad? Por el efecto de borde. Entonces tengo el vector de número de intervalo consecutivo, que ya está por sí rankeado y no hay empates. Y tengo el vector rankeado de los intervalos. Entonces con eso ya puedo aplicar la fórmula de Spearman para encontrar el coeficiente de correlación. Ahora también pudiera realizar la misma situación, el mismo cálculo, con la función core.test. Le paso los datos sin blanquear, le digo método Spearman, me da un coeficiente de correlación. Es muy similar, hay probablemente algunas diferencias numéricas, y me da un valor respectivo. De nuevo, esto es un estadístico que no es ningún estadístico que hayamos visto, pero si le paso al core test los datos rankeados, que recordémonos, el i ya estaba rankeado, era simplemente el número de intervalo, y el vector de h rankeado, de nuevo me da el mismo coeficiente de correlación, me da un estadístico t, y me da el mismo valor p. Parámetros 14 y un intervalo de confianza que ahora sí puedo utilizar junto con el valor p para determinar si hay una correlación o no,
Y si hay una correlación, bueno, en este caso es positiva. Entonces, si hay una correlación positiva, quiere decir que los intervalos tienden a incrementar con el tiempo y es significativa. Y entonces, si hay una tendencia de los intervalos a incrementar con el tiempo o de distancia. La otra prueba que podemos tener es prueba de corridas, donde la idea es determinar si la secuencia es aleatoria o no. Aquí vamos a lo que se llama dicotomizar los datos. Tenemos datos en una secuencia que no necesariamente tiene que ser equidistante. Esto va a ser lo que va a diferenciar estas pruebas de secuencias de las pruebas de autocorrelación y correlación cruzada. Entonces tenemos una secuencia sobre una distancia de la densidad de un cuerpo de magnética, si no me equivoco. Entonces tenemos que determinar si hay una tendencia en esa variación de la densidad. Entonces podemos dicotomizar estos datos, por medio del criterio de la mediana. Entonces esto va a determinar si cada uno de estos datos está por encima o por debajo de la mediana. Y vamos a ver cuál es la mediana de 3.98. Entonces 3.57 es menor, sí, menor, 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 menor. Todos estos primeros vean que son menores, entonces tiene un valor negativo, un signo negativo. Después tenemos una serie de valores positivos y otra serie de valores negativos y terminamos con uno positivo. Entonces, perdón, terminamos con uno negativo. Que positivo que es negativo, negativo. Entonces este es un factor con dos niveles, positivo y negativo. Procedemos a hacer la prueba de corridas, que si no me equivoco está en el paquete de Stools, donde tenemos que darle ese vector dicotomizado. Tenemos que especificarle que no haga una corrección para que nos dé los mismos resultados. Entonces me da el número de corridas, cuántos hay positivos, cuántos hay negativos o viceversa. Creo que si m es negativo por ser el primer nivel. El estadístico, que sería un estadístico z, y un valor p. Entonces, ¿de dónde salen estos datos? Tenemos 7 corridas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 corridas. 7 secuencias del mismo nivel. Y ya uno ahí después es contar cuántos hay de uno y cuántos hay del otro. Y bueno, entonces rechazamos la hipótesis nula bajo el criterio de la mediana de que la secuencia es aleatoria. Entonces la secuencia no es aleatoria y sí hay una tendencia con respecto a la mediana. Y lo vemos claramente donde hay una parte central de los datos donde están por encima de la mediana y en los bordes están inferior a la mediana. Y ahora siguiendo con el laboratorio, vamos a ver la parte de regresión, donde, como ya hemos visto la parte de inferencia, ahora la idea es aplicar esta inferencia para modelos lineales, donde lo que nos interesa es que determinar si los coeficientes son significativos o no, o sea, dígase diferente a cero. En muchos casos lo que nos va a interesar es más la pendiente, dependiendo del modelo y dependiendo de la especificación del modelo, ¿verdad? Si tenemos un modelo con datos crudos, a veces el intercepto tiene sentido o no. Si tenemos un modelo con datos centrados, predictores centrados, el intercepto va a tener sentido
y si tenemos un modelo con predictores estandarizados, con variables estandarizadas, el intercepto pues va a ser cero. Entonces, dependiendo del caso, pero por lo general nos enfocamos en las pendientes. Y bueno, con eso vamos a también tratar de determinar si agregar predictores, agregar términos o cambiar la forma en que se especifica el término mejora el ajuste o no. Entonces vamos a tratar de predecir el contenido de humedad conforme varía la profundidad con los datos. Entonces hacemos la tabla y ajustamos el modelo, ¿verdad? No, donde es y en función de x, estamos prediciendo el contenido de humedad con respecto a la profundidad. Bueno, aquí pueden ponerle, ustedes pueden ponerle nombres en español si quieren, ¿verdad? Yo estoy utilizando los nombres de la referencia original. Bueno, hacemos el modelo. Como los tengo una variables propias en el ambiente, no tengo que definirle el data frame, ¿verdad? Pero si lo tiene en data frame, lo pude haber hecho perfectamente. Le pedimos que nos dé el resumen del modelo, ¿verdad? Y ahora le agregamos esto que antes, cuando vimos la parte de modelos en estadística bivariable, no lo habíamos visto, ¿verdad? Y que esto sí nos los agrega por defecto la función model parameters, model parameters, entonces uno, ella siempre por defecto nos agregaba el intervalo de confianza. Entonces ahora sí esto y el valor P y eso, ¿verdad? Eso ya lleva más sentido, ¿verdad? Entonces donde lo que buscamos es si queremos irnos por muy blanco y negro, si el valor P es por debajo del nivel de significancia, ¿verdad? Pero también podemos fijarnos en el intervalo de confianza, qué tan amplio es, si está cercano a cero, qué tan cerca a cero, etcétera, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver un poco más visual también, pero entonces podemos verlo de esa manera. Entonces vemos que el modelo lineal es significativo. Aquí están las medidas de ajuste, ¿verdad? El coeficiente de variación. Revisamos el modelo, ¿verdad? Siempre es importante. Vemos aquí ya una clara violación donde no hay linealidad. La homogeneidad de varianzas no está tan mal. Definitivamente hay unos valores influyentes. Pero aquí también tengamos en consideración que son poquitos datos, son muchos datos, 8 datos, entonces la inestabilidad puede ser más grande o se puede exagerar por tener menos datos. Y vemos que bueno, no es exactamente normal, está como asimétrica a la derecha, ¿verdad? Pero entonces vemos que hay ciertas violaciones, entonces pensamos, bueno, debiéramos empezar por fijarnos en los datos, ¿verdad? Voy a plotearlos aquí, voy a agregarlos antes, ¿verdad? Aquí debiéramos tal vez fijarnos en los datos y entonces vemos eh, que no son exactamente lineales, ¿verdad? Pero siempre la idea es igual ajustar modelos de menor calibre a mayor calibre, ¿verdad? Entonces vemos que inclusive que aunque los datos se ven claramente no lineales, el modelo lineal muestra una tendencia general a que el contenido unidad disminuya con respecto a la profundidad, ¿verdad? Esa es como la tendencia general, ¿verdad? Tal vez no es el mejor ajuste, ¿verdad? Eso lo vemos con los gráficos diagnósticos. Entonces podemos decir, bueno, es un poco curviado, entonces vamos a hacer un modelo cuadrático, ¿verdad? Como ya hemos visto. Le pedimos igual que nos dé el resumen del modelo con los intervalos de confianza. Entonces vemos el intercepto primero, después vemos que hay definitivamente una tendencia lineal a que decrezca conforme incrementa la profundidad. Y vemos bueno, que en este caso ambos términos, el lineal y el cuadrático, son diferentes de cero. Entonces podemos decir, bueno, para tener mejor ajuste, ¿verdad? Por lo menos el término sí tiene relevancia agregarlo.
Eh, Vamos a ver, después comparando todas estas medidas de ajuste, el coeficiente de variación, revisando el modelo, la linealidad se respeta un poco más, la margen de varianzas, bueno, la colinealidad es muy grande, ¿verdad? Puesto que es, en este caso, la misma variable elevada al cuadrado, ¿verdad? Y bueno, este gráfico no se ve para nada bien y este mucho menos, ¿verdad? Ahí claramente no es normal, sino que tiene dos promontorios, ¿verdad? Entonces, aunque puedas tener un mejor ajuste, ¿verdad? No está respetando bastante los supuestos, entonces tal vez podemos proceder con un modelo logarítmico donde calculamos el logaritmo de la profundidad. ¿Verdad? Aquí nada más tener cuidado que esto no lo podemos hacer si por alguna razón tuviéramos valores cero o negativos. ¿Verdad? No puedo calcular el logaritmo de cero o valores negativos. Entonces, el modelo logarítmico me da también que es significativo, o sea, que es un modelo que también predice, o la pendiente predice bien los datos, ¿verdad? Tenemos el coeficiente de variación y los gráficos de los supuestos, eh, ¿verdad? Siempre hay algún, no son perfectos, ¿verdad? Pero definitivamente en general parece que este se comporta mejor que el lineal y que el cuadrático en diferentes aspectos, ¿verdad? Y entonces podemos, por ejemplo, venir y graficar los tres. Aquí tal vez es un poco difícil ver el ajuste por las bandas del intervalo de confianza, ¿verdad? Entonces se lo podemos quitar con este argumento SE, entonces lo podemos poner falso, podemos correr y aquí vemos mejor. Y entonces vemos los puntos negros son los datos, el modelo lineal es el naranja, el modelo cuadrático es el verde y el modelo logarítmico es el morado, ¿verdad? Entonces vemos que en general hay una tendencia, el modelo cuadrático se ajusta mejor a los datos, pero vemos que aquí ese es un cuidado que hay que tener con los modelos cuadráticos y cúbicos, y eso es que en los extremos tienden a no comportarse con la tendencia general. Vemos que aquí en el extremo, por una cuestión de ajuste, me está diciendo que más bien los valores de continuidad empiezan a crecer, cuando claramente no es la tendencia, mientras que el modelo logarítmico me muestra esa tendencia general, una caída rápida y después un descenso más gradual, ¿verdad? Entonces podemos verlo de esa manera, ¿verdad? Y bueno, después tenemos estos gráficos que me dan por separado para los diferentes ajustes, eh, los, los ajustes, ¿verdad? Entonces vemos esa tendencia como a subir aquí en la parte final que no tiene mucho sentido, mientras que el logarítmico es más, va más acorde con la tendencia observada, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí podemos ver, usando la función ANOVA, podemos ver o comparar modelos. Que es un poquito, el modelo logarítmico no se va a ajustar bien porque tiene esa transformación, pero digamos, si hiciéramos solo el ANOVA del lineal con el cuadrático, ¿verdad? Nos dice que claramente el ajuste cuadrático es mejor, ¿verdad? Eh, entonces, lineal, cuadrático, logarítmico. El cuadrático es mejor que el logarítmico, que el lineal, ¿verdad? Y bueno, lo podemos tal vez hacer no por valor P o F, sino más bien por ver las, la, la suma de los residuales al cuadrado, cómo se decrece con el modelo logarítmico. Entonces eso nos da una indicación, ¿verdad? Y utilizando comparar el rendimiento, ¿verdad? Vemos que el modelo logarítmico tiene un R cuadrado mayor, un error cuadrático medio inferior, un sigma inferior, ¿verdad? Y uno dice que
es el que mejor se ajusta, mientras que el modelo cuadrático es en parte un buen ajuste. Entonces vemos que el modelo logarítmico es mejor, y bueno, aquí lo vemos con el gráfico, ¿verdad? Donde el logarítmico está muy cerca del cuadrático en varias aristas, pero definitivamente en la mayoría de las aristas, en todas las aristas es mejor que todos los modelos. Y ya después poniéndolo en tabla, ¿verdad? Con las diferentes opciones, tenemos los modelos donde vemos la significancia de los diferentes parámetros, en este caso todos los betas, todos los coeficientes son significativos, y vemos las medidas de ajuste, ¿verdad? Como en general el modelo logarítmico es mejor que el cuadrático y que el lineal. Entonces son las diferentes tablas mostrándonos lo mismo en diferente forma, ¿verdad? Y después también tenemos esta función del paquete es jplot para plotear diferentes modelos, donde podemos ver y decirle diferentes, como que nos muestre el valor, que si nos muestra el P, y entonces vemos cómo puedo comparar los diferentes modelos, ¿verdad? El lineal y el cuadrático, el valor del coeficiente junto con el intervalo de confianza y si son significativos o no. Y este, por ejemplo, también yo podría ponerle que me dé los estandarizados, entonces eso me da una mejor idea de, de la magnitud de cada coeficiente de cada modelo. Entonces vemos que el modelo lineal está pues bastante alejado de cero, ¿verdad? Aunque tiene mucha incertidumbre. La parte lineal del modelo cuadrático es la misma, solo que con menos incertidumbre, y la parte cuadrática es positiva. ¿Verdad? Todos estos andan entre -1 y 1, y el modelo logarítmico tiene un coeficiente por encima de -2, ¿verdad? Que es un efecto bastante importante. Y con estas funciones, el ggcodestats, el paquete ggstatsplot, puedo decirle que me dé un gráfico similar con el resumen de los valores, el coeficiente, el estadístico y el valor P. Y entonces aquí lo muestro para el modelo cuadrático y el modelo logarítmico. Entonces con eso vemos, ¿verdad?, cómo analizar diferentes modelos y cómo determinar cuál modelo respeta los supuestos y presenta un ajuste apropiado también eh, con los datos. Ahora, para la autocorrelación, lo que hacemos es determinar si hay ciclos, patrones, tendencias sobre una serie de datos ordenados equidistantemente en el tiempo o en el espacio. Aquí lo más típico es trabajar con el tiempo, con las series temporales, y es lo que hay más funcionalidad en R, en la mayoría de software para trabajar con esto, pero se puede trabajar con el tiempo usando prácticamente las mismas metodologías. Entonces, como hemos visto en la parte de teoría, es necesario remover una tendencia de una serie de datos si le existe, para que el cálculo de la autocorrelación sea el óptimo, ¿verdad? No esté oscurecido por esa tendencia. Entonces lo que hay que hacer es, bueno, primero determinar si hay una tendencia, ¿verdad? Aquí podemos entrar en mucho más detalles de cómo descomponer una serie principalmente temporal. Serie espacial, pues no hay mucho que hacer, sería seguir estos pasos, pero una serie temporal se le puede descomponer por diferentes partes. Es mucho más complejo y es un tema mucho más extenso, ¿verdad? Pero aquí lo vamos a trabajar de manera muy sencilla. Para determinar si hay una tendencia, ¿verdad?, general, construimos el modelo lineal igual que antes, determinamos si la pendiente es significativa, y si es importante esa pendiente, entonces calculamos los residuos y sobre esto trabajamos la autocorrelación. Entonces vamos a trabajar con unos datos que vienen ya en R, es una serie temporal, es la Air Passengers, entonces ya es un objeto de serie temporal. ¿Qué quiere decir eso?
que si vemos la clase de ese objeto, nos dice que es un TS, es una serie temporal. Y vemos aquí que está ordenado por año y mes. Entonces, por ejemplo, en series temporales podemos determinar la frecuencia, que son cada 12 meses, entonces se repite la secuencia cada 12 meses, y el delta t, que corresponde con 0.083, que es de un mes. Okay, entonces, esta es una serie temporal. Ahorita vamos a ver cómo podemos crear una serie temporal espacial con datos espaciales o temporales, ¿verdad? Pero cómo podemos crearlo para tener ese objeto directamente. Pero ese tipo de objetos lo podemos graficar. Este paquete SU es especial para trabajar con series temporales y tiene un método de autoplot para graficar series temporales con ggplot. Entonces vemos la serie temporal. Bueno, entonces vemos, o sea, ya a simple vista, ¿verdad? Hay una clara tendencia en ir incrementando, pero también vemos cierta ciclicidad, ¿verdad? Entonces la idea es eso, es determinar esa ciclicidad, que uno ya se puede más o menos dar una idea por el tipo de los datos. Y ahora sí, como vuelvo rápidamente, estos gráficos interactivos, esta librería Digraphs es especial para series temporales. Entonces puedo pararme sobre el gráfico, me dice la variable X, que es el tiempo, la variable Y, ahí puedo hacer zoom, etcétera. Y también tenemos del paquete HighCharter que habíamos visto para cuando vimos las correlaciones. Igual le puedo pasar un archivo de serie temporal, un objeto de serie temporal, y me lo hace interactivo. Vemos que por lo menos sí me mantiene los meses, ¿verdad? Igual puedo moverme, ¿okay? Ya si quisiera agregarle otros controles, ya tendría que agregar más comandos, pero por lo menos de manera inicial puedo ver de manera interactiva estos datos. Ahora, lo más recomendable para las funciones que vamos a ver es pasar ese objeto de serie temporal, si es que lo tenemos en ese formato, a un data frame, o si tenemos los datos en un data frame, pues estamos bien, estamos listos. Entonces, para pasarlo a data frame, lo que hacemos es le aplicamos la función tidy, y bueno, aquí calculé aparte con el tidy obtengo el index y el value, siempre van a ser los nombres por defecto, y calculé el log.value, el logaritmo de los valores, porque viendo los datos vemos esa tendencia a que la amplitud no es la misma y aumenta con el tiempo. Entonces, sacar el logaritmo me va a uniformizar más la serie temporal o la serie a lo largo del tiempo o el espacio. Entonces, esta función plot time series del paquete timeTK, que es especial para series temporales, ¿verdad? Como dice aquí, va a plotear una serie temporal y entonces tengo que darle la fecha o el X y el valor que quiero graficar. Por defecto me tira el gráfico interactivo, entonces yo aquí le puse estático simplemente para que me genere el gráfico estático, y le ajusta un suavizado. Okay, entonces si quisieran que fuera interactivo, le pone aquí true el AT y es interactivo. Después vamos a ver cómo queda un gráfico interactivo de más funciones de este paquete. Y usando ggplot, ¿verdad? Podemos graficar los datos en X, en Y, lo graficamos como línea y le aplicamos
un modelo lineal, ¿verdad? Ahí sabemos que visualmente claramente se ve que hay una tendencia. Hacemos el modelo, obtenemos los parámetros, ¿verdad? Vemos el coeficiente, eh, el intervalo de confianza, ¿verdad? Que no contiene cero, bastante importante el pendiente, entonces vemos que sí hay una tendencia, y solo como para terminar de ver el ajuste, ¿verdad? Entonces, habiendo determinado que hay una tendencia, tenemos que determinar los residuales. Entonces, esta función augment del paquete Broom eh, me genera este data frame que me mantiene las variables originales, el value y el index, ¿verdad? Que fueron los que utilicé en mi modelo, y me da el valor ajustado y los residuales y otra serie de datos, bueno, aquí no nos atañe tanto, pero nos da los residuales. Con eso, ahora yo puedo llegar y graficar y ver, entonces, la variable en X siempre va a ser la misma, lo que quiero graficar en Y ahora son los residuales, y vemos cómo ya se removió esa tendencia y es más horizontal. Nada más como para que vean cómo cambia el gráfico. Este es el gráfico sin transformación logarítmica, y si le aplico la transformación logarítmica vamos a ver cómo se uniformiza más la amplitud. Entonces es una técnica muy utilizada cuando vemos esa tendencia a que los valores, la amplitud cambia a lo largo del tiempo. ¿Okay? Pero bueno, para nuestro efecto no va a ser mucho el efecto, pero bueno, ya ajustamos un modelo, determinamos que hay una tendencia, lo removimos y ahora trabajamos con esto. Entonces, esta función plot ACF diagnostics, lo que nos hace es graficar esa función de autocorrelación, y aquí lo estoy graficando sin remover la tendencia. Entonces estoy graficando los datos originales, el X, el Y, y aquí le estoy diciendo que me autocalcule el lag máximo a una tercera parte de la cantidad de observaciones, que me muestre las barras de ruido o lo que me genera, lo que me indica la significancia. Y en este caso le dije que si fuera interactivo, entonces vemos cómo me da el valor del lag, o sea, el número de lag, no me da el valor, para eso tengo que saber siempre eh, cuál es esa equidistancia entre mis datos y el valor de autocorrelación. ¿Okay? Pero vemos aquí como al no remover la tendencia, esa función de autocorrelación presenta una tendencia que no me va a permitir analizar los datos de manera apropiada. Ahora, después de remover la tendencia, utilizando los residuales, vemos como ya, ahora sí, veo esa función de autocorrelación típica donde eh, no presenta una tendencia, y bueno, en este caso vemos cómo presenta esa ciclicidad y se repite cada 12 lags, ¿verdad? Que serían cada 12 meses en este caso, porque los datos van cada mes. Y vemos que es significativo porque esos valores caen por encima del valor crítico de autocorrelación. Entonces con el gráfico podemos determinar eso. Entonces esa es la importancia de remover la tendencia, ¿verdad? Que no me enmascara esa ciclicidad o ese patrón que ando buscando. Entonces ahora, ¿cómo, digamos, aparte del gráfico, cómo determino yo ya estadísticamente si tengo esa autocorrelación significativa? Entonces, con el objeto que ya tiene el residual, verá si es que lo ocupo, si era necesario
remover la tendencia, aplico la función del paquete para obtener los datos de autocorrelación, ¿verdad?, sobre mi eje X y los residuales en este caso. El lag lo mantengo igual a una tercera parte. Y entonces ya esta es como la tabla que se utiliza para generar este gráfico de arriba, ¿verdad? Entonces vemos el valor de autocorrelación, el lag, y bueno, con eso ya puedo empezar a utilizar estas otras funciones, ¿verdad?, donde me determina eh, el valor de autocorrelación máximo, ¿verdad?, el valor máximo de autocorrelación, que si lo vemos en el gráfico coincide con el punto 802. El tau o el lag en donde ocurre el valor máximo, que como vimos era 12, y la prueba ya de significancia de autocorrelación, que en este caso nos da un Z de 9.32, verá que está, pues, por supuesto, muy por encima del 1.96, que sería el crítico al 5%. Okay, entonces ese es como ya el test más apropiado, ¿verdad? Pero en el gráfico pues podemos obtener esas mismas conclusiones de que hay una ciclicidad que es significativa y que ocurre cada 12 lapsos, 12 observaciones. ¿Okay? Entonces es teniendo el objeto data frame, que es como lo típico, y sobre todo si vamos a trabajar con series espaciales, porque no van a ser objetos de serie temporal. Entonces con esta función, la función su del paquete su, yo puedo generar un objeto de serie temporal. Vamos a agarrarlo aquí. Y entonces voy a agarrar el 2. Primero va el valor de la serie y después el orden de la serie. Okay. Primero va Y, digámoslo así, después va X. Y entonces me genera esa serie temporal, ¿verdad?, donde bueno, está el X o el tiempo es el valor de arriba y el valor de abajo es el valor, pues, de interés, ¿verdad? Entonces ya esto es un objeto de serie temporal. Bueno, su que es un objeto de serie temporal. Okay. Pero bueno, aquí vamos a ver cómo hacer este mismo test de autocorrelación con un objeto que ya es serie temporal, ¿verdad? Este LH digamos, es una time series que empieza en 1, termina en 48 y tiene una frecuencia de 1. Okay, y digamos, podemos hacerle el autoplot. Autoplot LH. Ahí vemos, ahí está la serie temporal. Okay. Entonces, cuando tengo ese objeto de serie temporal, utilizaría estos comandos para determinar, bueno, la longitud, ¿verdad?, que es cuántas observaciones tengo, que eso es importante porque lo ocupo para calcular el lag máximo o en la prueba de autocorrelación. La frecuencia, como para determinar cada cuánto están las observaciones. Esta función general de autocorrelación de básica de R, donde le paso el objeto de serie temporal, el lag máximo, y me grafica estos datos. Mira, tengo una gráfica básica de R. Y bueno, estas son las mismas funciones modificadas para trabajar con los resultados de esta función, donde obtengo cuál es el tau máximo, que es 0.151, anda más o menos por acá, ¿verdad? Al lag 16, ¿verdad? Que
tenemos que ver después de haber pasado por lo menos un ciclo, o sea, después de que hayan valores negativos y empezamos a ver positivos. Esto ocurre al 16, el lag máximo, y vemos que el valor de z para el test de significancia es menor a 1, entonces vemos que no hay una autocorrelación significativa, y eso lo podemos ver también en el gráfico, verá cómo los valores de autocorrelación se mantienen dentro de esta franja que me indica o me separa autocorrelaciones significativas o no. ¿Okay? Entonces, eso mostraba cómo hacerlo con objeto DataFrame, que sería lo típico para nosotros por trabajar con series espaciales. Y bueno, con eso no importa que esto esté en base a fechas o a tiempo, si le ponemos un valor eh, que vaya en incremento equidistante, lo va a manejar igual. Entonces por eso es que me enfoco más en esto, pero también les muestro cómo trabajar con la serie temporal por aquello de que se lo vayan a encontrar. Bueno, eso sería, y nada más quería mostrarles que como había mostrado este gráfico eh, de la comparación de modelos de SGPlot, antes me tenía en una columna aparte el intervalo de confianza. Si yo le pongo esto como true, como verdadero, que me colapse el intervalo de confianza por debajo del coeficiente, entonces me lo incluye ya dentro de paréntesis, y ya es más compacta la tabla. Ahí vemos que más es la misma, el mismo formato que usa Model Summary, coeficiente y debajo el intervalo de confianza. Entonces, más para mostrarles que eso lo puedo cambiar si quiero tener el intervalo de confianza en una columna aparte o combinado con el coeficiente. Entonces eso sería por este laboratorio de secuencias, las diferentes pruebas, y ahondar un poco más en modelos lineales y cuestiones básicas de series temporales o espaciales.